Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo amigos de Satel, Samaneo Televisión, bienvenidos una vez más a Ecos de Reflexión. El día de hoy vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar, un tema que desafortunadamente ha ido en aumento en nuestro municipio. Y es por eso que hemos invitado a alguien muy especial, alguien que es abogado de profesión y sobre todo tiene muchos años lleva estudiando la Biblia. Para mí es un honor tener como invitado al doctor Luis Homero Torres. Doctor Luis Homero, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Ecos de Reflexión. Gracias, Jaiber, a usted por esta invitación y un cordial saludo a todos los televidentes de este prestigioso programa. Esperamos que hoy hagamos unas reflexiones frente al tema de la violencia intrafamiliar, que sea del agrado y sobre todo que le sirva a todos nuestros conciudadanos. Son las 3:05 de la tarde del día 11 de agosto. El programa Ecos de Reflexión está haciendo una transmisión en vivo a través de Satel Lo Nuestro y de paso queremos saludar a las personas que nos miran a través del canal 30 de AzoTV Cable. El tema que vamos a tratar el día de hoy es violencia intrafamiliar. Y esa es la primera pregunta que quiero compartirle, doctor. ¿Qué es violencia intrafamiliar? Bueno, ya desde el punto de vista jurídico, el Código Penal define cuáles son las circunstancias de la violencia intrafamiliar. Y entonces el artículo 229 de este código, artículo que fue modificado por la ley 1959 de 2019, o sea, del año pasado. Y él nos dice que violencia intrafamiliar es el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro del núcleo familiar. Y por lo tanto, pues dice que incurrirá en una prisión que pues va de 4 a 8 años, y si se agrava cuando se trata de un menor de edad, contra una mujer, con un mayor de 60 años, cuando hay incapacidad física, sensorial o psicológica de la parte maltratada, también se aumenta la pena de la mitad a 3/4 partes, lo que equivale a decir que sería entre 6 y 14 años de prisión. Eso es lo que nos dice el código, y esta reforma pues fue interesante porque ya amplía la violencia intrafamiliar cuando los cónyuges están separados, pero uno de los dos agrede al otro, a pesar de estar separados, ¿ya? O cuando alguien está encargado de cuidar a una persona del núcleo familiar y viene alguien del núcleo familiar que no viva en ese momento con ellos y también agrega a cualquiera de ellos, también incurre en el mismo delito. Entonces, esta reforma fue interesantísima porque amplió el radio de acción para defender al núcleo familiar de esa violencia intrafamiliar que, pues, como usted lo ha manifestado, pues realmente en este momento estamos sufriendo unas consecuencias enormes, efectivamente, por el problema del aislamiento social que se ha hecho en casi todo el mundo, y las consecuencias pues no se han dejado esperar. Teniendo en cuenta que ese punto de vista usted lo está mencionando por la parte jurídica, pero si nos vamos a lo espiritual, ¿en qué momento en la Biblia se habla también de casos de violencia intrafamiliar? Sabiendo que usted ha estudiado bastante tiempo la Biblia. Sí, como usted lo menciona,
Pues yo llevo estudiando la Biblia desde un punto de vista no religioso, sino desde un punto de vista más científico, porque la Biblia contiene todas las ciencias que usted no se imagina. ¿Por qué? Porque Dios nos da el conocimiento y nos da la ciencia. Por eso no podemos apartarnos de la parte espiritual de la ciencia. O sea, Dios es el creador de la ciencia y lo que hacemos los humanos es descubrir. Y en este caso, como usted menciona, hay un caso interesante desde el principio de la humanidad, que ustedes bien recuerdan, es la muerte que Caín le proporciona a su hermano Abel. Entonces, mire que los dos hermanos ya se ve claramente la violencia intrafamiliar. Un hermano mata al otro. Entonces, de ahí ya comienza todos los problemas de la humanidad hasta el momento en que nos encontramos. Este problema, por eso, es la humanidad, el ego, que es lo que lleva a cometer tantos delitos, es el mismo desde el comienzo de la humanidad. Y eso era algo que yo le quería preguntar. Usted menciona un caso bíblico y es de dos hermanos. ¿La consecuencia de ese acto es el ego o la envidia? A ver, es que es importante aclarar lo que es el ego, ¿no? O sea, el ego científicamente está demostrado que es una energía que está en nuestro ser. Porque nosotros recuerden que somos tres partes, estamos formados por tres partes. Cuerpo físico, que es la materia. La parte espiritual, que es energía, y el alma, que es también energía. Pero los dos se diferencian en que el alma es el cúmulo de deseos, de pasiones, la parte intelectual, todo lo que la parte material utiliza para desarrollar sus deseos, sus pasiones. Y el espíritu es el que pues trabaja con la parte divina. Entonces, en este caso, el ego está formando parte o está dentro del alma, porque recuerde que la violencia intrafamiliar también es psicológica. Y entonces, los egos son eso, ¿no? Son, digamos, la tipificación de diferentes formas de actuación negativas que tenemos los humanos. Por eso, bíblicamente se habla de que tenemos dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. La naturaleza humana con el alma están, dice Pablo en las cartas que escribió, dice que la naturaleza humana tiende siempre a lo malo, ¿ya? Y por eso dice que él dice estas cosas, dice, mire, yo no quiero hacer cosas malas, pero mi naturaleza me lleva a hacerlas. Termino haciendo lo que no quiero. A veces cometemos cosas, de pronto agredimos a nuestra pareja o a un miembro de la familia, pero luego en el fondo nos arrepentimos y decimos, bueno, yo no quise hacerlo. ¿Es consecuencia de lo que usted está mencionando? Claro, exactamente, porque recuerde que nosotros tenemos las dos naturalezas. La naturaleza humana, que es la que nos lleva a hacer todas estas cosas desagradables, y la naturaleza espiritual o divina, que es la que nos ha dicho esto está mal hecho, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros hablamos en términos, decimos, tenemos una conciencia. ¿Qué es esa conciencia? No es otra cosa que ese cúmulo de conocimiento de lo que es bueno. ¿Por qué? Porque aquí, para saber qué es bueno y qué es malo, debemos tener un parámetro. Y ese parámetro, el único que dio ese parámetro es Dios a través de lo que quedó escrito en la Biblia. Y entonces en la Biblia, por eso usted encuentra lo que se llaman los 10 mandamientos, que pues en últimas no son 10, sino son muchos, porque mandamiento es un mandato. Y entonces Dios, a través de todos los 66 libros, que es lo que estudiamos en la Biblia, pues hay diferentes mandatos, pero los 10 que dio en el desierto
Entre ellos está, por ejemplo, dice, no matarás, ¿no es cierto? No matarás. Y entonces, la parte humana lo lleva a matar. Hoy en día hablamos de sicariato. Un sicario es una persona que se dedica a matar personas. Dios dijo no matarás. Entonces, mire, por un lado tenemos la parte humana que nos permite hacer y muchas cosas contrarias a lo que Dios dijo. Y entonces tenemos siempre esa dualidad, lo que llamamos entre el bien y el mal. Quería comentarle que el programa Ecos de Reflexión da la oportunidad para que las personas se vinculen enviando sus preguntas a nuestra línea de WhatsApp 312-5292-753, pero también a través de redes sociales. Nos llega una pregunta y es la siguiente. Dice, antes las víctimas eran las mujeres en la violencia intrafamiliar, pero hoy en día también se empiezan a reportar casos en contra de los hombres. ¿A qué se debe? Bueno, esto es importante porque tenemos que hacer un poco de historia, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien que en la antigüedad el patriarcado era bastante acentuado, en donde la mujer era tratada como un objeto, inclusive como un bien que se podía disponer de él. Pero a través de la historia vamos dándonos cuenta que la mujer ha ido ganando, o sea, reivindicando sus derechos. Y hoy, ya prácticamente después de la liberación femenina, cuando la mujer entra ya al medio económico, o sea, a trabajar, entonces el machismo ha ido perdiendo fuerza, porque estos son ciclos. Entonces, del matriarcado pasó al patriarcado, porque recuerde que, por ejemplo, la agricultura se hizo con las mujeres, ¿no es cierto? En la época del matriarcado. Y después viene la época del patriarcado. Hoy estamos llegando otra vez a esa época del matriarcado. Y entonces, ¿qué significa? Que los problemas de esta parte se van a reflejar de esa manera. Y entonces lo que usted dice, hoy, antes la violencia era totalmente del hombre hacia la mujer. ¿Por qué? Porque el patriarcado era muy acentuado. Hoy, como ya se va equilibrando, entonces vemos que también mujeres agreden a los hombres. Ahora, que las denuncias no lleguen a los estrados judiciales, en su mayoría porque el hombre siente vergüenza, no lo ve bien ir a denunciar a su esposa o a su compañera porque fue agredido, pero en la realidad está sucediendo y de aquí en adelante se verán muchos más casos en los cuales el hombre es maltratado, como le digo, porque estamos entrando ya a ese periodo donde la mujer va a ser la que va a dominar al hombre, o sea, el matriarcado. Francisco Zuluaga nos hace una pregunta y es la siguiente. Las diferentes situaciones de violencia familiar inician desde nuestra crianza. Por esa razón, el manual de vida nos dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Qué piensa usted de esa reflexión? Es que esto es muy importante, la reflexión es muy interesante, pero quiero hacerle también, complementarle. Dios ha dicho en la Biblia que el hombre instruye en el hogar, ¿no? En el hogar el hombre instruye y la mujer es la que orienta. Entonces, miren lo que sucedía antes de la liberación femenina. La mujer era la que educaba al niño hasta los 7 años, que es donde está demostrado científicamente que se forma la personalidad del hombre o de la mujer. Y de ahí en adelante solo se robustece. Entonces, ¿qué ocurría? La mamá encargada del hogar era la que lo educaba al niño hasta los 7 años, porque a los 7 años ya lo enviaban a la escuela. Y el papá era quien le enseñaba a leer, le enseñaba las primeras letras, le enseñaba las operaciones básicas. Eso ocurrió en mi caso, ¿ya? Y entonces, pues,
nosotros salimos con principios éticos y morales desde la casa. Y cuando llegamos a la primaria, comenzamos a fortalecer nuestra personalidad. Por eso es que este comentario que hace Francisco, a quien lo saludo muy cordialmente, es muy correcto, ¿no es cierto? Eso es lo que debe ocurrir. Desafortunadamente, nuestra sociedad entró en decadencia por malos entendidos, porque se pensó que la liberación femenina era sacar a la mujer a trabajar y a competir por el mismo trabajo que tenían los hombres, porque recuerde que antes de la liberación femenina, el hombre, digamos, el capitalismo tenía deficiencia de mano de obra, y por eso era que el hombre a través de los sindicatos lograba reivindicaciones laborales. Pero cuando la mujer entra a trabajar igual que el hombre, entonces, ¿qué pasa? El capitalismo sencillamente le comenzó a sobrar mano de obra al capitalismo. Y entonces el capitalista se aprovecha de eso y ya la parte laboral está de capa caída, ¿ya? Pero no es que haya sido malo la liberación femenina, hay que hacer la aclaración. Porque qué mejor que la mujer se eduque para cumplir el rol que realmente Dios le entregó a la mujer, educar a los hijos. Si eso hubiera ocurrido realmente, esta sociedad en que vivimos no estuviera tan descompuesta como desgraciadamente está en el momento, ¿ya? ¿Por qué? Porque los hijos ya no tuvieron la oportunidad de que la mamá los eduque. Si no los educa el televisor, la señorita o la niña del servicio, si es que tiene, o muchas veces el niño encerrado durante todo el día, porque he tenido casos donde el niño, la mamá se va a trabajar y el niño queda encerrado y le deja ahí al lado el biberón. Y entonces, lógicamente, ese niño no tuvo quien lo eduque y es consecuencia de la decadencia de la sociedad en que vivimos. Ahorita que usted menciona los hijos, quiero leerle una reflexión que nos envían y es la siguiente. La violencia intrafamiliar entre esposos es muy grave porque no solo se destruye la dignidad de la pareja, sino de la estabilidad emocional de los hijos, quienes realmente terminan pagando los platos rotos porque son inocentes de los problemas de los adultos. Dentro del derecho de familia es importante hacer la división entre lo que es el problema entre la pareja, o sea, los dos cónyuges o dos compañeros permanentes, y lo que es el tema de los hijos. Porque error craso es querer involucrar a los hijos en el problema de los padres. Porque efectivamente lo que dice la persona que escribe esto es que de las consecuencias graves que trae la separación de una pareja es para los hijos. A veces en lo físico, pero sobre todo en lo psicológico. Porque recuerde que los hijos tenemos el derecho a vivir con el papá y la mamá, a crecer y a educarse con los dos. Pero cuando hay esa separación, lógicamente que hay un trauma psicológico. ¿Por qué? Porque pues ya no es lo mismo vivir con dos, padre y madre, sentir ese respaldo, que vivir con uno de los dos y que la persona que queda a cargo de los hijos, pues, como se dice, carga con el problema de ella o de él en la parte física y psicológica, y eso normalmente termina traducido en efectos para los hijos. Por eso es desastroso la separación. Por eso el matrimonio que Dios ha diseñado es un matrimonio que él dijo hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué? Porque él aspiraba o diseñó al hombre inicialmente y a la mujer como su complemento. Por eso dejarás padre y madre para unirte a tu esposa o esposo y formarán un solo cuerpo, lo cual es, si es uno solo ya es indisoluble, pero en el matrimonio actual, pues sencillamente es un contrato, recuerde,
Es un contrato, eso dice la norma. Es un contrato entre dos personas que quieren formar una sociedad conyugal, ¿ya? Y esa sociedad conyugal es la parte económica. Y esa sociedad, por lo tanto, la ley civil dice que si los socios no están de acuerdo o se ponen de común acuerdo, la pueden disolver sin ningún problema. Entonces, mire la diferencia que hay entre los dos matrimonios, el matrimonio actual con el matrimonio diseñado por Dios. Entonces, hay que distinguir el matrimonio de Dios y el matrimonio humano, o sea, el matrimonio que nosotros decimos que unió el demonio. ¿Por qué? Porque el demonio es la contraparte a Dios, ¿no es cierto? Y entonces, este está en la humanidad. Por eso Jesucristo dijo que el demonio era el príncipe de la tierra, de esa relación, de ese seguimiento que hacemos a esas ideas que Jesucristo dejó aquí en la tierra durante el tiempo de su ministerio, que fueron 3 años, y que quedaron plasmados a través de los 4 evangelios y luego a través de Pablo, que fue el iluminado directamente por Dios. Doctor, pero le vengo y le hago otra pregunta. Usted está mencionando que muchas veces se van a lo religioso, entonces me caso, realizo mi matrimonio ante Dios, ante Cristo. Pero ¿por qué también las parejas que se han casado, que han hecho la voluntad de Dios, en estos momentos tienen y están presentando violencia intrafamiliar? ¿A qué se debe? A ver, esa es una pregunta muy interesante para hacer la siguiente aclaración. Una vez que usted se reconoce a Jesucristo como el Salvador, se entrega a Él y se arrepiente, porque ese es el acto de fe, se arrepiente y se entrega a Jesucristo, usted nace nuevamente. Eso es lo que se llama el nuevo hombre. Y ese nuevo hombre ya no va a vivir bajo los preceptos humanos, sino bajo los preceptos divinos. Y Jesucristo dice, por los frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué pasa? Si usted realmente está siguiendo los lineamientos de Jesucristo, usted ya no puede incurrir en la violencia intrafamiliar, ¿ya? La violencia intrafamiliar se queda para las personas que no siguen los lineamientos de Jesucristo. Simplemente porque por eso yo hablaba del tema religioso, porque religioso es todo aquel que sigue ritos, aquel que dice, creo en Dios, pero no le cree a Dios. Porque creer en Dios todo el mundo creemos. Inclusive dice, el que se dice ateo es un error cuando dice yo soy ateo. No, para mí no existe Dios. No, eso es un error, porque cuando yo digo ateo quiere decir sin Dios. Quiere decir que yo no ando bajo los preceptos de Dios, pero estoy reconociendo que sí hay un Dios. Y entonces acá también hay mucha gente que dice, creo en Dios, pero no hace la voluntad de Él. Por eso Dios dice, en la Biblia dice, hijo mío, solamente el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué significa? Que todo mundo somos criaturas de Dios, creados por Dios. Pero hijos de Dios, solo el que hace la voluntad de Él. Por eso es que, mire, la persona que dice que se casó por un rito religioso, dice yo soy cristiano, pero sigue haciendo las mismas cosas del mundo material, ese no es considerado hijo de Dios, según lo que ha dicho Dios, ¿no? Porque Él dice, hijo mío, solo el que hace mi voluntad. Y la voluntad está escrita en toda la Biblia, los 66 libros encontramos qué es lo que quiere Dios. Y Dios lo que quiere es una transformación de humano a divino, de material a espiritual. En ese momento es considerado hijo de Dios. Entonces, el caso que usted me pone, esa persona no es un hijo de Dios porque está incurriendo en las mismas mañas que los demás y lo que está transgrediendo es la ley humana. ¿Por qué? Porque este señor ante Dios no lo considera como hijo. Doctor, queremos agradecer a las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo
Y las personas que nos están enviando sus mensajes a nuestra línea de WhatsApp 312-5292-753. Es el caso de una televidente que nos está mirando a través del canal 30 de AzoTV Cable, y es lo siguiente. Cuando no hay respeto entre las parejas, los más perjudicados son los hijos. Y lo más cruel es que luego los padres buscan por intermediario a los hijos en cuanto a denunciar al padre, que por alimentos, y llevar a los hijos hasta los tribunales. Hace una reflexión enfocado que eso es algo muy cruel, que hay que tener respeto por los hijos. Y vuelve y hace la misma frase que la dijimos hace un momento. Educa al niño para no castigar al hombre. Sí, eso es interesante, Jaiber, porque lo que hablábamos anteriormente, normalmente en los problemas de pareja tratan de involucrar a los hijos. Pero yo a la televidente le digo lo siguiente. Desafortunadamente hay padres tan irresponsables que se olvidan de sus deberes como padre para los hijos. Y entonces uno de la responsabilidad que tiene es los alimentos. Y los alimentos para la ley humana, recuerde que son tanto la parte de comida, la parte de vestido, de educación, la parte de recreación, de vivienda. Todo esto incluye lo que son alimentos, pero esos son inherentes al hijo. O sea, las responsabilidades de los padres compartidas, 50 y 50. Entonces, cuando se separan dos personas, dos mayores, o sea, una pareja, pues por eso le decía, lo lógico es que el problema de la separación hay que tratarlo de diferente manera, y el problema de los alimentos, de la responsabilidad, de la patria potestad, de la custodia de los hijos, hay que tratarlo aparte, ¿ya? ¿Por qué? Porque nada tiene que ver lo uno con lo otro. Hay que dejar a un lado a los hijos mientras resuelven el problema de los padres. Por eso es horrible cuando los padres se ponen a discutir, se ponen a pelear enfrente de los hijos, haciéndoles un daño enorme. Ahora, cuando hablamos de que hay que educar al hijo, al niño, para no castigar al adulto, pues esa es una gran realidad y lo que habíamos tratado antes. Pero hay que hacerlo, porque desafortunadamente educar, recuerde que Dios ha dicho, la mujer tiene que educar al hijo. ¿Y hasta cuándo? Hasta los 7 años que forma la personalidad. Pero la mujer en este momento, en la mayoría de los casos, por el apremio de trabajar, no lo está haciendo. Y entonces mire el resultado que tenemos. Una sociedad descompuesta, una sociedad con todos los problemas que existen en este momento de la juventud, prácticamente generaciones perdidas, y entonces simplemente nos rasgamos las vestiduras, pero no hacemos nada por solucionar el problema. Aquí hay que hacer una reflexión muy importante. Tenemos que volver a los parámetros de Dios si queremos que nuestra sociedad nazca de nuevo y valga la pena. Hoy que estamos en esta pandemia, que estamos en este problema con el virus, es importantísimo que hagamos esa reflexión. Bueno, ¿qué tipo de sociedad queremos hacia el futuro? Porque recordemos, lo que está pasando, mire, todo lo que nosotros disfrutábamos anteriormente no lo volveremos a disfrutar. El mundo cambió, para bien o para mal cambió. Y recuerden que tenemos que hacer reflexiones positivas para cambiar la sociedad. Y una de esas es precisamente eso, la forma de educar como Dios ordena, que sea la mujer la que eduque hasta los 7 años, que se forma la personalidad en casa. Y qué mejor que una mujer educada hoy, porque hoy tenemos la satisfacción de decir que la mujer se educa, tiene conocimientos, y entonces que los ponga en práctica para que la mujer sea la que eduque al hijo, y no el televisor, no la internet que tanto daño le ha hecho a los muchachos, y que sea ella
Y eso no quiere decir de que se va a acabar la liberación femenina. Por el contrario, se va a afianzar mucho más, va a ser mucho más robusta la liberación femenina, porque una mujer educada, educando hijos, nos daría unos frutos, pero hermosos, ¿ya? Doctor, y para reforzar lo que usted está mencionando, quiero compartirle otro mensaje que nos llega, y este mensaje llega desde el Huila, y es el siguiente. Muchas veces la violencia intrafamiliar inicia por el machismo, al no darle valor a la mujer por el hecho de no trabajar y aportar económicamente. No entiendo, no teniendo en cuenta que el trabajo de la mujer en la casa es de mucho valor, porque tienen que cuidar y es por esa razón hay que cuidarla, amarla y respetarla. Podríamos decir que en ese sentido, a veces nosotros no valoramos lo que hacemos, y hoy en día, en ese tiempo de aislamiento, nos hemos dado cuenta que en la casa hay bastante trabajo que hacer. A ver, Jaiber, esto es una cuestión interesante de analizarla, porque lo que pasa es que el capitalismo ha hecho creer que el trabajo solamente es el que se desarrolla en las oficinas, se desarrolla afuera de la casa. Pero recuerde lo que dice Dios, todo trabajo dignifica al hombre, refiriéndose al hombre y a la mujer, pues, ¿no? Entonces, pues lo que pasa es que el capitalismo desdibujó lo que Dios dijo y el rol que le dio a la mujer y el rol que nos dio a los hombres. Entonces, lo que dice ella tiene toda la razón. Ese machismo mal fundado piensa que si él trae plata de la calle porque fue a trabajar 8 horas diarias y la señora se queda en casa educando a los hijos, arreglando la casa, haciendo todos los quehaceres, que es otro trabajo digno, para él no vale nada. Pero esa es una persona ignorante. Ese es un pobre diablo, discúlpeme la expresión. ¿Por qué? Porque no entiende las cosas. En este mundo, los seres humanos, ante la ley humana y ante la ley divina, todos somos iguales. Pero biológicamente somos diferentes, el hombre de la mujer. Y a cada uno Dios nos entregó un rol, ¿ya? Por eso la Biblia es muy clara, la mujer educa y el hombre instruye. Precisamente por eso. Y entonces, pues, esta es una cuestión horrible que en esta época, pleno siglo XXI, todavía haya hombres que sigan pensando como en la era cavernícola y pensando que el trabajo de la mujer no vale nada. No, simplemente es un trabajo diferente al que el hombre realiza. Pero ocurre también que hoy en día muchos hombres se quedan en la casa haciendo los oficios de la mujer, y la mujer sale a hacer oficios de los hombres. Se intercambian los roles. Y entonces también ocurre lo mismo, porque este caso que ella menciona, pues también se está viendo, y de acuerdo a las denuncias que se han dado en la fiscalía, pues también hay casos en el cual precisamente la mujer maltrata al hombre y lo humilla y le dice, vos no haces nada aquí, tu trabajo no vale nada, mira, yo soy la que llego con la plata después de haber trabajado tanto tiempo. Bueno, entonces esto, como decíamos, efectos de que nos estamos acercando al matriarcado. Pero aquí lo que necesitamos es que haya un equilibrio y que la gente entienda que cada uno tenemos que desarrollar un rol. Porque imagínense en esta vida que todos, en este mundo, que todos fuéramos médicos, que todos fuéramos abogados, que todos fuéramos ingenieros. Bueno, ¿y entonces el resto qué? No, es que recuerde, por ejemplo, yo les he puesto ese ejemplo. Usted coja un carro y desbarátelo y se da cuenta cuántas partes tiene. Y cada partecita cumple una función, cumple un rol. Y sin esa parte, el carro no funciona. Lo mismo ocurre en un hogar. Mire, los dos no pueden hacer lo mismo. Por eso, pero lo que usted está diciendo, es decir, todos tenemos que unirnos, todos tenemos, tanto el papá, la mamá, para formar unos buenos hijos. Y comparto lo que ese mensaje que nos llega.
La crianza de los hijos no solo es de la mujer, es trabajo de dos, padre y madre. Esa es la responsabilidad de ambos, porque para que un hijo venga al mundo fue decisión de los dos, no solo de la mujer. Claro, tiene toda la razón y por eso yo he hecho hincapié, mire, la mujer no la vamos a dejar sola, porque ella educa, pero el hombre instruye, recuerde. Y entonces, en este caso, la mujer se queda en casa, el hombre sale a trabajar y los dos están aportando para la crianza, para mantener un hogar feliz y la crianza de sus hijos. Por eso es que aquí no podemos pensar egoístamente que el uno es más que el otro. No, lo que estoy poniendo el ejemplo precisamente es eso, de que ambas partes son necesarias. Y cuando hablamos de un matrimonio indisoluble, el uno es complemento del otro. ¿Para qué se complementan las dos personas? Para sacar adelante un proyecto de vida, un hogar, unos hijos, ya la parte económica. Y de esa manera la sociedad sigue adelante, creciendo y progresando. De lo contrario, estamos viendo lo que tenemos hoy, una sociedad en decadencia de valores éticos, morales, precisamente por eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque no hemos entendido que cada uno debemos de hacer un aporte. Lo que usted dice, por ejemplo, hay una situación que es discutible y es, al niño no se lo debe hacer trabajar. Mire, esa es una cuestión errada, porque al niño desde que tenga forma, trabajo es hacer un mandado. Mire, vaya a comprar los huevos, vaya a comprar el pan, ayúdeme a hacer esto. En la medida de sus posibilidades, de su capacidad física, mental, psicológica, hay que hacerlo participar, porque de lo contrario, esa persona, si usted no la hace participar en su hogar, como padre, como madre, como parte del núcleo familiar, por eso hablamos de núcleo familiar, no estamos hablando de papá, de mamá, de hijo, no, es el núcleo, y el núcleo significa esto, que está compacto, y entonces cada uno desarrolla una partecita para que todo el núcleo progrese. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esa invitación a Ecos de Reflexión. Gracias a las personas que nos siguieron en esa transmisión y participaron, también a las personas que nos enviaron sus mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp, las personas que nos miran a través del canal 30. La reflexión de hoy, después de analizar ese tema de violencia intrafamiliar, creo que aprovechemos ese tiempo de aislamiento, ese tiempo que estamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, ese tiempo para unir ese núcleo familiar como usted lo menciona. ¿Cuál sería su mensaje, Doc? Sí, es importante que a partir de el tiempo en que estamos viviendo, pensemos de que el mundo cambió y por lo tanto también nosotros debemos de cambiar, porque en eso radica la capacidad del hombre de asumir los cambios que tiene que realizar en su vida. Y por lo tanto, este es un momento donde sabemos que tanto el hombre como la mujer van a permanecer más tiempo en su hogar con sus hijos. Y por lo tanto es necesario amoldarnos a la nueva circunstancia. ¿Por qué? Porque no era lo mismo cuando en el hogar se reunían escasamente horas. El hombre sale a trabajar, la mujer sale a trabajar, el niño se queda con la señora del servicio, con el televisor, y llegan en la noche ya prácticamente, y lo que comparten es mínimo. Entonces, pues esa era una circunstancia, pero hoy se cambió los roles y entonces tenemos que estar el mayor tiempo posible dentro de casa, en el núcleo familiar, papá, mamá e hijos. ¿Esto qué significa? Significa que ese estado cambió de soportarnos 1, 2 horas a soportarnos 8, 10 horas, 12 horas en el día. Y entonces esto lógicamente que crea tensiones entre los humanos, porque no estábamos acostumbrados a eso. Ahora que tenemos que volvernos más tolerantes frente a la manifestación de lo que cada uno tiene, porque recuerde que el hombre, la mujer, los hijos,
son mundos diferentes y por lo tanto se trata de compaginar en un sitio, especialmente hoy sitio cerrado, la casa, ¿ya? Entonces es importante tener tolerancia para seguir adelante, porque mire, hoy en día tenemos, de acuerdo a las estadísticas de Fiscalía, se disparó el delito de violencia intrafamiliar y precisamente se debe a eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque estando juntos muchas horas, pues los roces son más frecuentes y cualquier circunstancia detonante genera una violencia intrafamiliar y desgraciadamente hemos tenido ya casos de feminicidios, ¿ya? Donde la mujer es asesinada por ser mujer. Y eso se da dentro del hogar, imagínense. Entonces, esto es importante que hagamos esa reflexión. Ahora, ya adentro, mire, necesitamos que las personas, pues, busquen sistemas para distensionar esto. Y qué mejor que hacer ejercicios, qué mejor que compartir un café, qué mejor que compartir las charlas. Y ya en la parte espiritual, yo sí les recomiendo que estudien la Biblia y que oren en grupo, que oren en familia, porque recuerde que la palabra de Dios es viva y todo aquel que se pega a la palabra de Dios recibe bendiciones, ¿ya? Las bendiciones no se dejan esperar, tanto bendiciones materiales como espirituales, porque recuerden la fórmula mágica: busca el reino de Dios, su justicia, y lo demás te lo doy por añadidura, dice Dios. ¿Qué es la añadidura? Es sencillamente la parte material. Por eso no hay que preocuparse tanto, porque los ingresos de este momento por la pandemia, pues lógicamente que disminuyeron, y si seguimos así van a seguir disminuyendo, porque miren, en este momento se está hablando que para diciembre la economía va a haber una recesión de menos 16%. Eso es una cosa gravísima, ¿ya? En vez de crecer, lo que hay es decrecimiento, o sea, una recesión. Entonces, por lo tanto, estemos preparados para eso. Y como última reflexión, mire, especialmente a las personas que están con bajas defensas. Y las bajas defensas se deben precisamente a eso, a la depresión, a la violencia, a la falta de ejercicio, a la falta de sueño, a la falta de comprensión, a la falta de hacer ejercicio de relajación, de meditación, a la falta de hacer oración, porque Dios es el único que nos puede sacar de esta situación. Dale. Doctor, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias por aceptar esa invitación, y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por seguir conectados con nuestro programa Ecos de Reflexión. Lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, hemos cumplido ya el tiempo y los invitamos que dentro de 8 días se conecten a Ecos de Reflexión para analizar un tema nuevo. Mi nombre es Jairo Ruales, quien nos estará acompañando en otra oportunidad.